Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a seguir hoy con la clase de algoritmos cualitativos para la distribución de plantas o para el diseño layout. En la clase anterior habíamos empezado con la introducción del tema, en el que habíamos visto que la idea general consistía en identificar primero lo que se quería producir, que podía ser un producto o varios productos, analizar ese producto y a partir de ahí determinar cuál era el proceso que se necesitaba y los servicios necesarios para poder obtener ese producto. Eso nos permitía decidir qué equipo utilizar, qué tipo de personal, qué cantidad, y a partir de eso establecer un flujo de materiales, ¿no? O sea, determinar cuál tenía que ser el flujo, etapa por etapa, para obtener el producto o los productos deseados. Una vez que teníamos como establecido el proceso y el flujo de los materiales, teníamos que determinar cuál era la superficie que se requería para cada actividad relacionada con la obtención de ese producto. Y luego, a partir de toda la información obtenida de ese análisis, a proponer diferentes alternativas, compararlas y seleccionar una de ellas como la más factible de ser implementada. Habíamos hecho un ejemplo con esa idea, un ejemplo muy simple, que era el diseño el layout de una pastelería, en la que tuvimos en cuenta, además del proceso, todos los servicios necesarios, como el almacén de materia prima, el almacén de productos, administración, almacén de combustibles, enfermería, vestuarios, comedor, etc. Era un ejemplo muy simple, pero que mostraba todas las actividades que podían llegar a estar relacionadas, incluso en un caso tan elemental o aparentemente básico como el ejemplo que habíamos dado. Y después mencionamos, escribimos brevemente algunos métodos que suelen utilizarse, menos usualmente que el que vamos a ver en la clase de hoy, algunos métodos que suelen utilizarse para el diseño de layout, como por ejemplo el método de Nadler, que dijimos que tiene una idea que va en sentido contrario, digamos, a la de los métodos convencionales, porque empieza por un sistema ideal teórico y termina con un sistema real factible de implementar y económicamente viable. Y después describimos brevemente otros métodos convencionales que iban en la línea de la introducción que dimos en este tema, como el método de Reed, de Immer, de Apple. Y nos había quedado para ver, antes de pasar al método que realmente vamos a describir en detalle, o con el mayor grado de detalle posible, nos había quedado por ver este método, el método de Bufa, que tiene una relación bastante cercana al método SLP o método de Mover, que es el que vamos a ver a continuación. Fíjense que el método fue desarrollado en 1955, o sea, estamos hablando de hace unos 65 años atrás, ya que el método tiene casi mi edad. Y este método, vamos a ver, después cuando veamos el método SLP, tiene algunas similitudes con el método SLP. Por eso se lo considera el predecesor o el precursor del método SLP. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que en realidad Cameron ya había propuesto un método como es en el que se hacían propuestas o criterios cualitativos similares a los que propone Moodle en su método. O sea que podría también considerarse un precursor del método de SLP.
Una de las diferencias que tiene el método BUFA con respecto al SLP es que, al igual que el método Imer, lo que hace es considerar únicamente el flujo de materiales entre áreas o actividades como el único criterio para decir cuál es la relación o decidir cuál es la relación entre esas actividades. O sea que para BUFA lo importante es, igual que para Imer, es el flujo de material. Sin embargo, después vamos a ver el método SLP, considera que no son solo los flujos de materiales entre actividades lo que manda, porque puede haber actividades entre las cuales no hay flujo de materiales y necesitan estar próximas una de otras por otros motivos, y esos motivos hay que tenerlos en cuenta también. Básicamente, el método de BUFA lo que dice primero es que hay que analizar, a partir del producto que se quiere obtener, claro, cuáles son las actividades, los materiales, qué tipo de equipos, piezas, y cuál es el recorrido de esos materiales y esas piezas, para poder establecer lo que él llama hojas de ruta, ¿sí? O sea, cuál sería básicamente el recorrido o el flujo del proceso. A partir de eso, entonces representa la secuencia de operaciones, similar a lo que haríamos con un diagrama de flujo, y a partir de eso hace una tabla, una tabla similar a la de entradas y salidas de materiales entre un departamento y otro, en la que se representan el flujo de materiales entre estos. O sea que en esta parte, si bien utiliza herramientas algo diferentes a las que mencionamos nosotros en el ejemplo que dimos, la idea es básicamente la misma. ¿Dónde empieza la diferencia con lo anterior? Empieza acá, en este paso, en la etapa 4. En la etapa 4 él dice que a partir de todos esos datos que obtiene en el análisis anterior, lo que se debe hacer es obtener un diagrama esquemático ideal. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva qué es un diagrama esquemático ideal. Básicamente es un grafo, como lo que ustedes vieron en matemática discreta, con nodos y aristas, donde cada nodo va a representar a un departamento. La idea de ese diagrama esquemático ideal es que esos nodos que representan a cada área ya nos estén mostrando cuál va a ser aproximadamente la posición relativa de una actividad con respecto a la otra en el layout final. A partir de ese diagrama esquemático ideal, obtenido con la idea que mencioné recién, se obtendría el diagrama de bloques, ¿sí? El diagrama de bloques ya está considerando la superficie que necesita cada departamento o cada actividad, y entonces ese diagrama esquemático ideal, que es básicamente un grafo, se transforma en una representación en bloques de lo que va a ser el layout finalmente. Y después, entonces, a partir de ese diagrama de bloques, en cada área, en cada actividad, se trabaja el detalle para obtener el layout de detalle, o sea que ahí es donde se va a fijar, donde va, por ejemplo, el área de mantenimiento o, los equipos que se hacen falta en el área de mantenimiento, cómo se va a distribuir la zona de almacenaje, qué otros sistemas auxiliares hacen falta para la producción, y a su vez, cómo se van a distribuir los equipos para el proceso por el cual se quiere obtener el producto de interés. En este ejemplo, lo que estamos viendo entonces es donde dijimos que empieza la diferencia con todo lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. La etapa 4, que es cuando se obtiene el diagrama esquemático ideal. Entonces, acá lo que tenemos representado con círculos, ¿sí? Que son todos iguales, fíjense que no hay diferencia en el tamaño porque acá lo único que se quiere hacer es representar la posición relativa de cada actividad o de cada centro de actividad económica. Y esos círculos, en este caso, que puede ser cualquier forma, la que a ustedes más les guste,
están unidos por líneas, ¿sí? Entonces, el resultado final es que lo que yo tengo es un grafo donde cada uno de cada una de las actividades o departamentos sería los nodos, o estarían representadas por los nodos del gráfico, del grafo, y las líneas serían las aristas, ¿sí? Esta línea acá serían las aristas que unen a esos nodos y que me están diciendo cuál es la relación que hay entre esos nodos, o sea, entre esas actividades. La relación, como dijimos, está fijada por el flujo de materiales que hay entre esos centros de actividad. Y entonces ese número que aparece acá es lo que me está diciendo a mí cuál es ese flujo. Si fueran productos discretos, entonces estas serían 235 piezas o unidades que se mueven entre la actividad 5 y la actividad 9. Acá tendríamos 650, acá 342, pero podría ser cualquier unidad, o sea, si es material continuo, entonces lo podemos medir en litros, en kilos, en metros. Independientemente de la unidad, entonces lo que tendríamos ahí sería un número que me está representando la cantidad de material que se está moviendo entre cada actividad económica. La idea es que propone Buffa es la de ir modificando como es, diagrama esquemático ideal o, digamos, llamémosle matemáticamente grafo, ¿sí? De manera tal de minimizar el número de cruces entre estas líneas, o sea, entre estas aristas. Y el resultado final es un grafo de pesos, ¿sí? Donde dijimos los nodos son las actividades económicas, las aristas son las líneas que representan la relación entre esos nodos, y el peso de cada arista está dado por el flujo de material que se mueve entre esos departamentos. Ese grafo, ¿sí? O diagrama esquemático ideal, tiene que tener los departamentos acomodados, ¿sí? De manera tal que los que tienen el mayor flujo entre ellos queden lo más cercanos posible. Entonces, el paso siguiente, eso facilita, eso se obtiene por prueba y error. Después vamos a ver en el método SLP, les voy a proponer un mecanismo simple que encontré en un libro, que no es el de Muder, es un libro de otro autor, en el que propone ese mecanismo, y vamos a ver que con ese mecanismo podemos evitar el estar haciendo este diagrama esquemático ideal, o como se llama en el método de SLP, el método de Muder, diagrama relacional de actividades. En lugar de estar haciéndolo por prueba y error, vamos a utilizar esa metodología. Entonces, ahora que cuando yo tengo los nodos acomodados, de manera tal que los que tienen la mayor interacción entre ellos estén lo más próximos posible, y eso me doy cuenta por las aristas que los unen y el peso de cada una de esas aristas, o sea que trato de que los que tienen están unidos por las aristas de mayor peso queden lo más cercanos posibles entre sí. Y entonces, ahora, a partir de eso, respetando aproximadamente esa disposición, se dibujan los bloques, ¿sí? Que ahora sí, por ejemplo, este bloque acá, fucsia, o este verde, o este lila, o este celeste, este amarillo, ¿sí? Este blanco, todos esos bloques tienen una superficie que representa a escala la superficie real que necesita esa actividad económica o ese área de producción. Entonces, por eso ahora sí, a diferencia del diagrama esquemático ideal, donde no había diferencia entre los tamaños de los nodos, ahora sí, estos bloques son de diferentes tamaños, ¿sí? Por ejemplo, este acá tiene el mayor tamaño junto con este con respecto a las otras actividades. O sea, este está requiriendo de una superficie, al igual que este, mayor que la de los otros casos. Y entonces, al ya tener el diagrama esquemático ideal acomodado, de manera de que las actividades que tienen el mayor flujo entre sí estén vecinas o cercanas, lo más cercana posible entre sí,
Entonces, en el diagrama de bloques ya me quedan acomodados estos bloques, de manera de que van a quedar adyacentes, ¿sí? Como en este caso, o en este caso, ¿sí? En este caso, las actividades que tienen la mayor relación, en este caso, el mayor flujo de materiales entre ellos. Entonces, a partir de esto, de este diagrama de bloque, lo que se puede hacer ahora es trabajar en cada uno de ellos para obtener la distribución en detalle. Se hace con una metodología similar, pero ahora ya orientada a cada actividad, decidir dónde es más conveniente colocar cada uno de los equipos que hacen falta para que cada una de esas actividades se lleve a cabo de manera eficiente. Entonces, aplicando un criterio similar o criterios que ustedes han visto, por ejemplo, con Marcelo en el tema 3, decidir cómo distribuir los equipos, por ejemplo, si exposición fija, de distribución en cadena o por producto, o distribución por procesos o celdas de trabajo, etc. Bueno, esta introducción con el método de Bufa nos va a permitir entender, creo yo, más fácilmente la idea del método de SLP, porque tiene semejanzas en cuanto a esa etapa, ¿no? La de obtención del grafo, en el que las actividades están representadas por nodo y la relación entre ellos por aristas o líneas, y a partir de ese grafo obtener el diagrama de bloque. Lo que vamos a ver es que Moodle propone una estrategia, digamos, más elaborada, más completa, porque tiene en cuenta otros tipos de relaciones que no sean solamente los flujos de materiales, y entonces no solo aparecen, o no solo es útil el método para el caso de el layout de la parte productiva, de la parte en la que se produce el ítem que queremos obtener, sino que además tiene en cuenta otras áreas que sí, en las que no hay flujo de materiales, pero que sí tienen que ver también con la obtención de ese producto, y que si no estuviesen, no podría ser posible obtener. O sea que los métodos que vimos hasta ahora fallan en el sentido de que solo están teniendo en cuenta el flujo de materiales entre, entre ellos, por ejemplo, como el caso de Imer o de, de Bufa. En el ejemplo que nosotros vimos, hicimos una especie de intento de relacionar actividades, para que uno entienda más o menos cuál es la idea, en la que no había flujo de materiales, ¿sí? Por ejemplo, cuando dijimos dónde tenía que estar el almacén de combustibles, y ahí no hay un flujo neto de material para obtener el pastel, pero si no hay combustible, el horno no funciona. Y por eso habíamos dicho de que, bueno, nos convenía minimizar la distancia entre el almacén de combustible y, por ejemplo, el horno. En este método se tienen en cuenta ese tipo de relaciones y se conoce como el método SLP, las siglas en inglés, por Systematic Layout Plan. Traducido al español, podríamos decir que sería planeación sistemática de la distribución de planta o de una planta, o también podríamos decirlo como procedimiento racional del diseño de planta. Como le había dicho, el autor es Muder, un nombre completo sería Richard Muder, que fue un especialista y hoy actualmente todavía es muy reconocido. El método se usa, es bastante versátil, se puede utilizar tanto para plantas en las que hay que hacer una expansión o una redistribución del layout, como para plantas completamente nuevas, ¿sí? Tiene un libro escrito sobre este tema, que incluso, si no me equivoco, está disponible en internet. Bueno,
La idea, entonces, como dijimos, es un proceso en el que se comienza por tratar de identificar todos los elementos y actividades que hacen falta para obtener un determinado producto, y a partir de esa identificación, o sea, cuando uno tiene claro cuáles son los elementos y las actividades que hacen falta, entonces establecer las relaciones entre esas actividades para poder diseñar el layout. Y esto que está acá, esta representación gráfica que ustedes ven acá, tiene en cuenta todas las fases y todas las etapas que se llevan a cabo o que propone Moodle que se deberían llevar a cabo para implementar este método. La primera etapa sería la localización de la planta, que en este tema nosotros no lo vamos a ver porque algunos métodos para localización de planta, como por ejemplo el método de centro de gravedad, lo estuvimos viendo en el tema 7, e incluso ustedes ven ese método y otros en otras asignaturas de la carrera. O sea que esto lo damos, digamos, por sabido, pero sería la primera etapa a llevar a cabo. La localización de la planta va a depender de si la planta es completamente nueva o de si hay que hacer una expansión o una redistribución de la planta. Si la planta es totalmente nueva, bueno, entonces habrá que elegir una localización que, dependiendo del método, que cumpla con determinados criterios. Y si se trata de una expansión o redistribución, lo primero que habría que evaluar es si va a ser necesaria trasladar esa planta o no. Entonces, en ese caso, otra vez adquiere importancia la localización. Pero si no es necesaria el traslado, entonces en ese caso esta etapa no se llevaría a cabo y pasaríamos directamente a la fase 2 y estaríamos en el caso de una redistribución o una expansión, para la cual el método también sería aplicable entrando directamente en esta fase 2. En la fase 2, lo que propone Moodle entonces ahora es obtener una serie de alternativas, que son las que figuran acá, al final de este proceso, en la zona que está recuadrada con este borde violeta. Al final de toda esta etapa, de toda esta fase, que llamamos fase 2, se obtendrían una serie de alternativas que son las que tendríamos que evaluar. Y para eso hay que pasar por la etapa de análisis del producto y del recorrido de materiales, la obtención, como dijimos hoy, de un grafo que llamamos diagrama relacional de actividades. A partir de ese diagrama relacional de actividades y de los requerimientos de espacio, o sea, de la superficie que necesita cada actividad, obtener el diagrama relacional de espacios, y después, a partir de ese diagrama relacional de espacio, que sería un equivalente aproximado al paso de la obtención del diagrama de bloques del método de Buffa, o sea, estas son las dos etapas que son similares al método de Buffa. Entonces pasaríamos a partir de ese diagrama de bloque, proponer varias alternativas, evaluarlas y finalmente, una vez que las tenemos evaluadas, obtener el diagrama de bloques. Esta sería la etapa final de la fase 2, la que está recuadrada acá en verde, lo que sería el layout global, la que tiene en cuenta las actividades a llevar a cabo para obtener ese producto o esa gama de productos, que tiene en cuenta todas las actividades que son necesarias para obtener ese producto o esa gama de productos. Nosotros básicamente nos vamos a concentrar en todo lo que es la fase 2, ¿sí? Todo lo que es la fase 2. La fase 3, esa, lo que ahora aparece acá recuadrado en naranja, ¿sí? Sería una vez que uno tiene el layout y tiene claro cuáles son los equipos que se necesitan para llevar a cabo, o el mobiliario, porque puede ser una oficina de administración, ¿no es cierto? Puede ser un laboratorio de control, donde lo que necesito son
computadoras, equipos analíticos, material de vidrio, armarios, mesadas. Entonces, dependiendo de lo que se necesita para cada una de estas áreas o actividades, entonces se establecen el diagrama de flujo para cada una de ellas, si eso es necesario, o se diagraman, se estudia en detalle cuáles son los elementos y equipos que se necesitan para esa actividad, y entonces se obtiene el layout detallado, ¿sí? Donde están los equipos distribuidos, el mobiliario, computadora, etcétera, que haga falta para llevar a cabo el trabajo en ese área. Y finalmente, la última etapa, que aparece acá recuadrada en rojo, la fase 4, la de instalación. Ya que ahí es cuando, finalmente, aún cuando el plano esté hecho con layout detallado, esté hecho con un alto grado de detalle, puede ser que al momento de instalar la planta empiecen a surgir detalles que no fueron tenidos en cuenta, entonces haya que hacer algunos cambios menores para fijar el layout definitivo. Eso se lleva a cabo durante la instalación, digamos, ya es una fase que directamente escapa al curso y que se lleva a cabo en la práctica. Básicamente, entonces, desde la fase 1 hasta la fase 4, si uno analiza el detalle en función de la evolución desde la fase 1 hasta la fase 4, lo que se concluye es que ese grado de detalle va en franco aumento, ¿sí? En aumento paulatino o constante, a medida que vamos pasando de esa primera fase a esa última fase. En la fase 1 generalmente no se necesita un alto grado de detalle, lo que se necesita son datos generales acerca del producto, la cantidad que se quiere producir, el mercado, etc. Y entonces a partir de eso uno decide dónde localizar la planta. Pero después, a medida que uno va avanzando por la fase 2, o sea, ya establece el layout general o diagrama de bloques, o sea, ya seleccionado, ya ahí se requiere un mayor grado de detalle, ya se necesita mayor información sobre el recorrido de los materiales, sobre la relación entre las actividades económicas, como es si el grado de cercanía es muy deseable, poco deseable, no deseable. Y una vez que uno tiene, en función de toda esa información y de la evaluación de todas las alternativas que surjan, el layout general, pasar a la fase 3, donde tenemos el layout de detalle, y finalmente en la instalación, donde se necesitan planos con la mayor precisión, la mayor exactitud posible, en algunos casos hasta el nivel del centímetro. Entonces, esto un poco para que ustedes vean que el grado de detalle se va haciendo cada vez mayor a medida que va transcurriendo el diseño, el layout de una fase a otra. Lo que hay que tener en cuenta de este método es que acá 2 más 2 no es 4, ¿sí? Acá no hay un procedimiento estricto ni científico. No lo vean así porque, como yo ya les había anticipado en los temas que iban a ver conmigo en general, lo que obtenemos son modelos, algoritmos, métodos que nos permiten tener una base, un sustento para defender nuestra decisión final, pero no dan una única solución, ni son estrictamente rigurosos ni científicos, y menos este método que es cualitativo. O sea que lo que puede pasar acá es que algunos obtengan una distribución de planta, otros otra, y otro grupo también otra, y entonces lo mejor es evaluar todas esas alternativas y decidir cuál de ellas podría ser la mejor, o si alguna intermedia entre ellas sería la mejor. La idea es organizarse, ¿sí? Esa es la idea del método, organizarse.
Entonces, el elemento nos da herramientas para organizarnos y llegar a una solución aproximada de una manera sistemática. ¿Sí? Una solución aproximada del layout de una manera sistemática, o sea, respetando ciertos pasos. Parecido a lo que propone Bufa, pero vamos a ver ahora que con algunas diferencias. Una vez que uno tiene en claro eso, entonces tiene en claro de que el método no nos da una única solución, como le decía recién. Generalmente, siempre, cualquier situación, los pasos que hay que llevar a cabo sí o sí son la fase 2 y la fase 3. O sea, si se trata de una planta nueva, entonces vamos a hablar desde la fase 1 hasta la fase 4. Pero si se trata de una redistribución o de una expansión, entonces la fase de localización puede no llevarse a cabo, puede no ser necesaria porque hacemos esa redistribución o esa expansión en el mismo lugar, pero la fase 2 y la fase 3, o sea, la obtención del layout general y del layout de detalle, esas siempre se llevan a cabo en este método. Entonces, nosotros a partir de ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en la fase 2. Nos vamos a concentrar en la fase 2, que es la que vimos hoy junto con las otras tres fases en el esquema general que yo les mostré. Ahora acá se las estoy mostrando más ampliada, donde ustedes ven que entonces del análisis de los productos que se quieren obtener, de la cantidad en la que se quieren obtener, del proceso, o sea, de cuál va a ser el recorrido o el flujo de los materiales, ya sea materia prima, semielaborados, hasta obtener el producto final que sea necesario, más los servicios que sean necesarios. Una vez que uno tiene en claro todos estos 4 elementos, se ha hecho el análisis completo de eso, entonces establece los diagramas de flujos, ¿sí? Y lo que se llama la tabla de relación de actividades. Una de las formas que suele tener es esta forma triangular, pero después vamos a ver que en algunos textos, en alguna bibliografía, aparece representada de otra manera. Yo se las voy a dar en algunos ejemplos por las dudas. Ustedes se encuentran con que de repente no aparece esta forma clásica triangular de representar la tabla de relación de actividades. Pero más allá de la forma, lo importante es que una vez que uno hizo todo este análisis y obtuvo los diagramas de flujo, o sea, los flujos que tienen que seguir los materiales, y cuáles son las relaciones que tiene que haber entre las actividades si no hay flujo de materiales entre ellas, entonces representar toda esa información en una tabla de relación de actividades. Generalmente, los problemas que vamos a ver, en la mayoría de los casos, vamos a partir de aquí, de la tabla de relación de actividades. Puede ser que aparezca por ahí algún problema muy simple en el que le den datos como para que ustedes, a partir de esos datos, traten de establecer una tabla de relación de actividades. Pero realmente eso lo van a hacer el día que se encuentren con un problema real, e incluso podría ser el proyecto final de ustedes, donde ahí van a tener que hacer todo este análisis en detalle para el producto o la línea de productos que se quieren fabricar, para poder establecer la actividad entre ellos y a partir de esas actividades, entre esas actividades o esos departamentos, establecer o representar esta tabla de relación de actividades. Lo que sigue, a partir de esta tabla de relación de actividades, es construir, esto ya es más inmediato, es obtener el diagrama relacional de actividades. Ese diagrama relacional de actividades lo tenemos que tratar de obtener con el criterio que habíamos hablado en el caso de Bufa, ¿no? La idea es que las actividades y los departamentos que tienen el más alto grado de relación, ¿sí? O sea que la relación de proximidad es la más alta, tienen que estar lo más cerca posible. Y una vez que uno tiene eso, puede, con los datos de requerimiento de espacio, se pueden aplicar diferentes alternativas, entre ellas el método de Gerche, que fue el que vimos en la primera parte de este tema 4. Entonces, a partir de esas dos informaciones, pasar a
el diagrama de relación espacial. Y ese diagrama de relación espacial se puede construir más o menos rápidamente dibujando sobre el diagrama de relación de actividades los bloques a escala que, o sea, tengan un tamaño proporcional al que tienen esos centros de actividad económica en la realidad. Y una vez que uno tiene esto, entonces ahí hacer un nuevo análisis para ver consideraciones como es, auxiliares que pueden surgir, que no han sido tenidas en cuenta en el análisis inicial, proponer alternativas, o sea, variantes de este primer diagrama de bloques que se obtiene en el diagrama de relación espacial, y una vez que tiene dos o tres alternativas, Moodle propone que sean no más de 5 y no menos de 3. No más de 5 porque cuanto más uno tiene, más se complica el análisis y entonces en lugar de ser una ayuda pasa a ser un salvavidas de plomo. Y no menos de 2 o 3 porque si uno se queda con la primera que obtiene de acá, puede estar perdiéndose algunos factores que aparecen en este análisis y que podrían hacer que nos estén indicando que alguna relación que quedó alejada acá debería estar más cerca y entonces hacemos algún cambio en este diagrama de relación de espacio. Una vez que uno tiene todas esas alternativas, hace una evaluación teniendo en cuenta diferentes criterios y de ahí se queda con un layout final. Eso, como es, entonces, todo ese proceso que vimos de la fase 2 empieza en el análisis que se conoce como análisis PQRST y que Moodle en su libro llama la llave PQRST. Esta simbología lo que hace es con cada letra representar con la letra P a los productos y al material que se va a manejar, con la letra Q la cantidad de producto que se quiere obtener y la cantidad de material que se va a manejar. Con R, una vez que uno tiene claro cuáles son los productos y los materiales a manejar, tienen qué cantidades, ver cuál tiene que ser el recorrido que tienen que seguir esos materiales para llegar a obtenerse el producto final, o sea, en definitiva, cuál es el proceso. Y para eso además hay que tener en cuenta cuáles son los servicios que hacen falta, incluyendo servicios que no tienen una relación directa con el proceso, pero que si no se llevan a cabo, el proceso puede fallar o puede directamente no llevarse a cabo. O sea, como puede ser el caso del área administrativa, el área de almacenamiento, el área de mantenimiento, como es los sanitarios, enfermería, gerencia, etc. Y el último, que hasta ahora yo no lo había mencionado, pero que esto ya es más cuando el proceso está, digamos, en marcha o o al menos que uno pueda tener alguna idea estimativa de los tiempos que lleva cada proceso de actividad previa o de procesos similares. El tiempo es fundamental porque esto define cuánto se va a demorar en fabricar el producto y cuál va a ser entonces la tasa de producción posible. O sea que el tiempo, si bien nosotros acá no lo vamos a tener en cuenta en general en, en estos ejemplos, en estos análisis que vamos a hacer, es una variable importante. Probablemente ustedes con Marcelo han hablado de esto de alguna manera, directa o indirectamente, porque acá se pueden definir, por ejemplo, dónde están los cuellos de botella o cuál es el proceso sobre el que hay que poner un poco más de cuidado o más énfasis. De esa manera, la idea es que conociendo los tiempos de cada etapa, uno puede equilibrar mejor el proceso. Bueno, acá está un resumen de lo que yo les vine diciendo hasta ahora en palabras.
con respecto al significado de cada una de las letras. O sea, cuando hablamos de la P de producto, nos referimos desde todo lo que tiene que ver con el producto, ¿no? Desde la materia prima, ¿sí?, hasta pasando por los artículos ya terminados o semi-elaborados. Entonces, todo lo que tiene que ver, todo lo que es material, que tiene que ver con la obtención de ese producto, ya sea materia prima, materiales secundarios, materiales auxiliares, todo eso, como se analiza al analizar el producto que se quiere obtener. En algunos casos, esto también ya lo... En algunos casos, cuando se tienen muchos productos, pero con características similares, se los puede clasificar en grupos o familias para, como es, simplificar el análisis PQ, digamos, producto-cantidad. Este tipo de, o esta idea, ustedes la deben haber visto con Marcelo. La cantidad, entonces, habíamos dicho que es lo que se refiere a Q, y acá tenemos que tener en cuenta, yo lo dije de alguna manera en el ejemplo de Bufa, si los productos son discretos o continuos, entonces dependiendo de eso vamos a fijar la unidad que vamos a medir como es, esos productos o esos materiales, o sea, si contamos por unidades o si contamos por metros, kilos, unidad de volumen, o unidad de peso en general, o unidad de longitud en general. El recorrido, entonces, ahí es cuando uno ya fijó el proceso que le va a permitir obtener ese producto, sabe cuáles son las etapas necesarias para llevar a cabo ese proceso, entonces tiene que determinar cuál es el recorrido que tienen que seguir esos materiales desde la materia prima hasta el producto ya terminado. Y ese es un dato fundamental porque a la hora de ubicar los equipos nos va a permitir, obviamente, decidir quiénes tienen que estar más próximos uno del otro para cumplir con el principio de circulación y el principio de mínima distancia recorrida. Tener en cuenta los servicios. Cuando hablamos de servicios, hablamos de servicios en general, entre ellos los servicios auxiliares, que son, este tema lo estuvieron viendo con Mario, son los que tienen, como es, los que están relacionados con el suministro de energía, por ejemplo, energía eléctrica, suministro de vapor o de agua, agua que puede ser o puede necesitar un pretratamiento, aire comprimido, y otro tipo de servicios como mantenimiento, como es sanitarios, vestuarios, ¿sí?, comedores, todo lo que hemos venido hablando como actividades anexas a la zona de producción, pero que sin esas actividades la producción de alguna manera se vería afectada o directamente no se podría realizar. Y el tiempo, como dijimos, es un parámetro clave que nos va a permitir definir con qué velocidad o con qué tasa de producción podemos llevar a cabo ese proceso. Bueno, lo que vimos en el diagrama anterior, que yo extraje la fase 2 del esquema general que les había mostrado inicialmente para el método de SLP, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero más rápidamente, porque yo ya de alguna manera se lo expliqué. Nosotros tenemos inicialmente lo que se llama análisis PQ, ¿sí? Análisis PQ significa qué se va a producir y en qué cantidad, ¿tá? Entonces, sabiendo yo qué es lo que voy a producir y en qué cantidad, ¿sí?, ahora lo que puedo hacer a partir de saber qué se va a producir, determinar cuál es el proceso y entonces a partir de ese proceso cuál es el recorrido que tienen que seguir los materiales. Y a partir de la cantidad a producir y del tipo de proceso, claro, determinar cuáles son los servicios anexos que necesitan para obtener ese producto.
Y acá es donde viene la etapa de relación entre actividades que no tienen que ver con el flujo, ¿está? Porque todas las que yo mencioné recién son servicios anexos que a nosotros nos van a permitir decidir cómo es, si la producción se puede llevar a cabo o no, teniendo determinados tipos de servicios anexos, o sea, cuáles servicios anexos son necesarios para que obtener ese producto o esa gama de productos. En general, esos servicios anexos no tienen flujo de materiales para la producción, para la obtención del producto. Pero sí, por alguna razón, puede ser que sea necesario que estén más cerca entre sí con respecto a la línea de producción que otros. A veces es indeseable que algunos de esos servicios anexos estén cerca cómo es, de la zona de producción, ya sea por nivel de ruido, ya sea por la producción de sustancias que pueden ser tóxicas o contaminantes. Entonces, en lugar de fijar una relación de cercanía, lo que uno fija en realidad es una relación de no cercanía, o sea, no es deseable que estén cerca esos servicios de determinada parte de la zona de producción. Incluso dentro de la misma zona de producción, ¿sí? Puede ser que algunas etapas, por motivos similares, como por ejemplo contaminación cruzada, sea deseable que no estén cerca. A partir de todo ese análisis, ya que tenemos el flujo de materiales y la relación entre actividades, entonces nosotros fijábamos la tabla de relación de actividades y a partir de esa tabla de relación de actividades, el diagrama relacional de actividades. Una vez que teníamos el diagrama relacional de actividades, teniendo en cuenta la necesidad de espacio y el espacio disponible, o sea, este dato también es importante porque puede ser que tengamos que adecuar la necesidad de espacio al espacio disponible que tengamos. Entonces, se fija el diagrama relacional de espacio, que es en el que aparecen ya los bloques, como es con el tamaño de escala de cada una de las actividades. A partir de ahí, entonces ahora se empiezan a analizar qué otros factores pueden influir, qué otros factores, como otra vez el espacio disponible finalmente que me quedó, o el espacio disponible que tengo, hacer los reajustes, ¿sí? del diagrama del diagrama de bloques que yo tengo a partir del diagrama relacional de espacio. Entre los factores que pueden influir hay una gran cantidad. Podría ser, por ejemplo, dónde tienen que estar los mantenimientos, el área de mantenimiento, dónde tienen que estar los almacenes, cómo tiene que estar distribuido el personal, qué tipo de edificio disponemos, dónde tienen que estar los servicios más o menos cerca de determinado tipo de proceso. En función de todo eso, entonces, obtenemos una serie de alternativas. O sea, como ven, entonces, en definitiva, esto es una representación un poco más clara, más gráfica de la que estuvimos analizando hace un instante. Acá en este ejemplo se está proponiendo que son tres las alternativas que se están proponiendo, un proyecto X, otro Y, otro Z, se evalúan, se comparan, ¿sí? Y de esa evaluación se hace la selección de cuál de esas alternativas es la más conveniente. Antes de pasar al primer intervalo, vamos a ver, o vamos a concentrarlo entonces en lo que sería básicamente la fase 2 y la fase 3, y vamos a dividir toda esa secuencia especialmente para lo que sería la fase 2, en tres como es, etapas. La primera es la de análisis, ¿sí? Esta es la que se llama la etapa de análisis de la fase 2. Y de lo que estuvimos viendo anteriormente corresponde a la, ¿cómo es? A las etapas en las que se hace
El análisis PQ, a partir de eso se agrega el análisis RS para determinar el flujo de los materiales y la relación de interactividades. Y a partir de ahí se obtiene el diagrama relacional de actividades. Una vez que uno tiene el diagrama relacional de actividades, ¿sí? Entonces analiza cuáles son las necesidades de espacio y el espacio disponible, y entonces pasa a la etapa de búsqueda. La etapa de búsqueda, básicamente, lo que hace es, a partir del diagrama relacional de actividades y de las necesidades de espacio y el espacio disponible, como es obtener el diagrama relacional de espacio, o sea que ahora con los bloques a escala. Y entonces, a partir de los factores que puedan influir tanto en la producción como en los servicios anexos y en otros tipos de factores, y de las limitaciones que pueda tener como el espacio disponible u otro tipo de limitaciones prácticas, completar la etapa de búsqueda generando una serie de alternativas. O sea que acá parto a partir del diagrama relacional de actividades, obtengo el diagrama relacional de espacios y desde ese diagrama relacional de espacios propongo una serie de alternativas, que como dijimos puede ser entre 3 y 5 en general. Entonces, una vez que tengo esa alternativa, completé la etapa de búsqueda y paso a la etapa de selección, en la que ahora lo que se hacen es evaluar esas alternativas y utilizando diferentes criterios. Por ejemplo, uno básico podría ser el costo, ¿sí? El costo de cada una de esas instalaciones o el costo de funcionamiento de esas instalaciones, lo cual un poco escapa a este curso, y eso ya va más para el lado de los cursos de economía. Y una vez que uno tiene esos costos, decidir si conviene o no quedarse con la instalación que representa el menor costo. La otra es comparar los grados de cercanía que hay entre esas, ¿cómo es? Entre las actividades que hay en cada una de esas alternativas generadas. Ahí ahora vamos a ver un poco más adelante, probablemente sobre el final de esta clase, cómo se puede aplicar esa idea de grado de cercanía para obtener lo que se conoce como coeficiente LER y usarlo como una herramienta más para elegir una de las alternativas generadas. Y otra es comparar en forma cualitativa y o cuantitativa diferentes aspectos de cada una de esas alternativas y decidir cuál puede ser la más conveniente a partir de esa evaluación. Una vez que uno termina esa evaluación, entonces elige uno, se queda con ese, y a partir de ahí hace el layout de detalle y finalmente la instalación. Bueno, voy a parar un rato acá, así de paso tomamos un poco de aire. Y si alguien tiene alguna pregunta para hacer, lo escuchamos. Y acá hay algo en el chat. Sí. Bueno, me acaban de avisar acá que el jueves 26 no hay actividades no docentes, así que no nos van a habilitar desde el link oficial, pero probablemente igual tenemos un par de horitas para poder terminar bien en tiempo el cuatrimestre, porque si no creo que ahí sí que no vamos a llegar. Y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un link de una reunión recurrente que yo tengo, con la dificultad de que cada 40 minutos se nos va a cortar y vamos a tener que volver a unirnos. Como es una reunión recurrente, se puede hacer con el mismo ID y la misma clave, o sea que no hay problema. Yo después les voy a mandar el ID y la clave
el lunes, el martes de la semana que viene, o sea, más cerca de la clase, para que ustedes lo tengan y nos podamos reunir. Probablemente ahí demos por terminada esta parte de algoritmo cualitativo y pasemos a la de algoritmos cuantitativos. Bueno, acá mientras iba leyendo los mensajes, por ahora lo único que recibí fue que está todo bien, ninguna duda. Pero si alguien tiene alguna duda, no se sienta individual. Lo sumo lo que podemos llegar a decir es, no sé, o bueno, déjame que te lo averiguo, o vamos a pensarlo. Si es una pregunta muy elaborada, muy como que está hablando de un caso muy particular. No se olviden que todo esto que estamos viendo es muy general. Después cuando yo le habilite la guía de problemas, ustedes van a poder ahí ver casos particulares. Bueno, no, vamos a ver igual algunos ejemplos sobre el final de esta segunda parte. Ahí vamos a ver algunos casos particulares. Vamos a ver incluso un ejemplo durante el desarrollo del método SLP ahora, pero siempre medio orientados a una fase 2 bastante simplificada, como para que se termine de entender cómo funciona la fase 2. Bueno, no hay preguntas. ¿No? Bueno, siguen llegando un mensaje de que no hay preguntas, que está todo bien. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, acá ya entramos un poco más en el detalle, pero fíjense que mucho de lo que decimos está un poco repetido, ¿no? El paso 1 de la etapa de análisis. O sea, dijimos que la fase 2 se divide en 3 etapas: análisis, selección y búsqueda. ¿Sí? La etapa de análisis, la primera, es donde se hace todo el análisis PQRS. E incluso, si uno tiene datos, sería más bien PQRST. ¿Sí? Que ese último es el dato que por lo general falta y que se tiene una vez que se consiguen o datos de un proceso similar o se empieza a poner en marcha el proceso. Entonces lo que nosotros necesitamos acá es saber qué se va a producir, o sea, esa es la P. ¿Tá? ¿Cómo se va a producir? O sea que a partir de P quiero saber cuál es el proceso. ¿Y cuánto? Esa es la Q. Eso es importante porque, por ejemplo, si uno grafica P en función de Q, como propone Muder en algún momento de su análisis, en su libro, y que es lo que comúnmente se hace, uno puede decidir, por ejemplo, si elegir un proceso con distribución en cadena, o sea, por producto, o una distribución por proceso, ¿sí? En la que ahí ya tenemos áreas determinadas, o sea, están áreas para cada proceso y entonces el flujo es entre esas áreas para diferentes productos o para diferentes flujos de materiales, o si una distribución celular o si una distribución híbrida entre algunas de ellas. Incluso podría ser una distribución de proceso por producto fijo, ¿no? Lo otro que dijimos que hay que tener en cuenta es si se pueden formar familias cuando se tiene una gama de productos muy amplia, es una gama de productos muy numerosa. ¿No? Y bueno, acá está lo que les decía recién, elaborar la estrategia de representar
Q en función de P para de esa manera decidir qué tipo de proceso o qué tipo de distribución nos conviene para un determinado proceso productivo. Entonces, esto probablemente ya lo vieron con Marcelo, entonces lo paso rápidamente. Si uno tiene muy pocas unidades o una sola unidad, ¿sí? Que se producen en cantidades muy pequeñas, el caso típico de un avión o un barco o una locomotora de un tren. Entonces, en ese caso son productos de tamaños muy grandes. A veces también este mismo criterio de posición fija se utiliza para el caso de piezas muy delicadas que no conviene estar moviendo de un área a otra, como el caso de circuitos para computadoras o computadoras, donde se hace todo en una sola posición. Pero si es un único producto o muy pocos productos en cantidades muy, muy pequeñas, entonces la distribución elegida es generalmente de posición fija. O sea, el material, el producto está siempre en la misma posición para obtener finalmente el producto final en esa posición y cómo es todo lo que es equipamiento y personal se mueve hacia el material que se está procesando, o sea, hacia el producto. Si uno tiene pocos productos, pero ahora en grandes cantidades, o sea, el gráfico de Q en función de P me muestra eso, pocos productos, pero en cantidades importantes, entonces la distribución más factible es por producto o por cadena, ¿sí? Entonces se hace una secuencia de etapas, o sea, los equipos se colocan en secuencia, uno a continuación del otro, en el orden en el que se va a procesar el material, manteniendo la distancia necesaria para poder trabajar cómodamente, pero tratando de que sea la mínima posible. Y después se decidirá si esa distribución conviene que sea lineal, que sea en U, que sea en L, dependiendo de cómo es, de diversos factores, entre ellos cómo es el edificio del que se dispone o el espacio del que se dispone. Si se tiene una gama amplia de productos, ¿sí? En cantidades que son término medio, o sea que no hay una muy alta producción y aparte son muchos productos, como nos da este gráfico de Q en función del tipo de productos, generalmente lo que se conviene es una distribución lo que conviene es una distribución por proceso. O sea, porque si tenemos que hacer una línea para cada uno de los productos, y son muchos, el costo de inversión en equipamiento podría ser muy alto. Y a veces ocurre de que tenemos una gama de productos que se producen en grandes cantidades y no son muchos, como en el caso de, por ejemplo, el P1 y el P2, y como es, hay una serie de productos que se obtienen en pequeñas cantidades y tenemos muchos de ellos, como por ejemplo P4, P5, P6, P7, P8, P9, y entonces la conclusión sería de que para los primeros productos la distribución sería por producto o en cadena, y entonces para el resto, que tenemos una gran cantidad de productos y en pequeñas cantidades podría ser por celdas. Entonces lo que tenemos acá es una distribución que se llama híbrida o mixta. Este gráfico resume la idea, entonces baja producción y poca variedad de productos, posición fija. Alta producción y baja variedad de productos, o sea, baja cantidad de CKU, distribución por producto o en cadena. Cuando tanto el volumen de producción como la distribución o la variedad de productos es media, distribución por procesos. Y si tenemos una gran variedad de SKU, o sea, de productos, y la producción es baja, entonces distribución por celda. Una vez que uno tiene claro, entonces, el análisis PQ pasa al análisis R, el análisis de recorrido.
El análisis de recorrido se fija en función de que uno sabe qué es lo que va a producir, en qué cantidad, elige el proceso más adecuado para esas condiciones y entonces, una vez que tiene el proceso, identifica claramente las etapas, los equipos que necesita para llevar a cabo cada una de esas etapas y los materiales, o sea, la materia prima que se necesita, en qué cantidad y qué transformaciones va sufriendo, o sea, cuáles son los materiales intermedios o semi-elaborados que vamos obteniendo. Entonces, con todo eso podemos decir cuál es el recorrido de los materiales, dicho de otra manera, el flujo de materiales que vamos a tener desde la materia prima hasta el producto final. Y eso lo podemos representar, como habíamos visto en las clases anteriores, por ejemplo, con un diagrama de flujo. Entonces, acá, para determinar el flujo que hay entre etapas y cómo es ese recorrido, cómo es ese flujo de materiales, nos podemos ayudar, como ya dijimos, con tablas, por ejemplo, from to, o sea, desde hacia, y diagramas de flujo. Y una vez que uno tiene claro todo esto, ahí entonces uno puede decidir qué equipos va a necesitar, si va a necesitar áreas de almacenamiento intermedio o no, cuáles son las líneas principales para llevar a cabo cada una de esas etapas. Y acá tenemos un ejemplo, ya hemos visto en clases anteriores, así que no me voy a detener mucho en esto. La idea es que entonces uno, si conoce cada una de las etapas y o sea, ya hizo el análisis R, conoce cada una de las etapas, el recorrido que va a tener, uno puede entonces generar el diagrama de flujo. Acá en este caso, fíjense en la etapa 1, o sea, acá entra el material, la materia prima, se procesa en una etapa 1 que es un torneado. Aparentemente, por lo que dice acá, ese torneado se hace 3 veces, o sea, pueden ser diferentes tipos de torneado. Podría ser, por ejemplo, un cilíndrico, un cónico y un roscado. Entonces, una vez que uno termina con esas etapas de torneado, pasa a la etapa 3, como que es la soldadura de las piezas que se obtienen acá por torneado con la que se estuvo obteniendo acá en paralelo en una etapa de fresado. Entonces las piezas obtenidas por torneado y por fresado se llevan a la zona del equipo de soldadura, se hace la unión de esas dos partes, después se limpia la soldadura, se le hace como es tratamiento adecuado, y entonces después acá, mientras estaba haciendo el torneado y el fresado, se podía estar haciendo una etapa de, aserrado y de limado, de las rebabas que quedan después del aserrado, y entonces se lleva a esta etapa junto con el semi elaborado que sale de esta etapa 4 de soldadura, a otra etapa de soldadura que es la número 7 para unir la parte obtenida en 4 con la parte obtenida en 5 y 6. Y esa parte se lleva también otra vez a limpieza de la soldadura y del área afectada por la soldadura. Y finalmente se hace la inspección de la pieza para ver si cumple con las condiciones. Bueno, este es un diagrama de flujo de un taller metalúrgico en el que se producen productos que requieren de operaciones de torneado, fresado, soldadura, cortado, limado, etc. Y lo que se hizo representarlo de manera de que ya este diagrama de flujo, así como está, me está dando una idea de cómo conviene disponer ese equipamiento. A veces ocurre de que se tiene más de un producto. Entonces, una posibilidad es elaborar el diagrama de flujo para cada producto, ¿sí? La otra posibilidad es representar cada una de los recorridos de materiales para cada producto en una tabla como la que se ve acá. Fíjense, en cada una de estas columnas se coloca el producto
A, B, C, D que se quiere fabricar. Entre paréntesis, un dato que podría ser la cantidad de piezas a fabricar para cada caso. Y a la izquierda, en esta columna, se coloca cuáles son las operaciones necesarias, ¿sí? O sea, las actividades necesarias. Por ejemplo, acá hay almacenamiento, acá prensado, fresado, taladrado, inspección, acabado, embalaje y almacenaje del producto terminado. Entonces, para el producto A, fíjense que se representa en cada una de las celdas cuál es la operación que se va a hacer con un triángulo para el almacenaje, a continuación con un círculo con el número 1, indicando que la etapa 1 está acá en esta columna, indicado que es prensado. A continuación, otro círculo que indica que la operación que se lleva a cabo, en este caso, para el producto A, es fresado. Después ahí se pasa a taladrado. Y después, fíjense, la pieza taladrada vuelve a fresado. Una vez que se termina con esa operación, entonces viene a inspección. Después va a acabado, vuelve a inspección y después recién va a embalaje y almacenamiento. Entonces, en cada columna, para cada producto, se representa el diagrama de flujo que corresponde. Y entonces eso da como resultado que dentro de esta tabla, por ahí tenemos algunas etapas que muestran un retroceso, ¿sí? O sea que se vuelve a una etapa por la que aparentemente se había pasado, pero no necesariamente así, como en este caso, donde el prensado va al taladrado y después va al fresado, ¿sí? Antes no había ido a fresado. Acá sí, de fresado fue a taladrado y después volvió a fresado. Bueno, y en función de estos diagramas de flujo, entonces que también uno puede llegar a la conclusión de si nos conviene establecer una distribución por producto, que cuando es un solo producto sería o dos, e incluso tres, podría ser la mejor la mejor distribución, especialmente si se producen grandes cantidades y son productos de dimensiones no muy grandes, o sea que sean relativamente fácil de trasladar. Cuando es por procesos, la distribución es porque tenemos muchos productos y operaciones en común. Entonces, en lugar de elegir acá 4, 5 o 10 líneas, a lo mejor, lo que hacemos es dividir en áreas de prensado, de fresado, de taladrado, y entonces, en función de este flujo, decidir para cada producto de qué área a qué área mover el material. Bueno, ya dijimos, cuando se tienen muchos productos, pero en cantidades muy pequeñas, entonces y sobre todo si son productos de características similares, que se pueden agrupar por familias, entonces es probable que la distribución preferida sea celular y en algunos casos tengamos que recurrir a combinaciones de esto. Bueno, este es otro ejemplo de diagrama de flujo. No quiero entretenerlos demasiado con esto porque sería, podemos hablar más de proceso que de diseño de operaciones, pero está acá para que vean otro ejemplo de un caso muy simple, pero que sin embargo, fíjense que tiene una serie de etapas que hay que tener en cuenta que se pueden llevar a cabo en el mismo lugar, ¿no? O sea, no necesariamente hay que estar moviendo el recipiente donde se fabrica el dulce de leche, que en definitiva incluso sería un reactor, porque empezamos con leche y terminamos con dulce de leche, empezamos con un líquido y terminamos con un sólido, o por lo menos con un producto con alta viscosidad, ¿sí? Que tiene aspecto de sólido. O sea que ocurrieron transformaciones químicas durante ¿cómo es? En la producción del dulce de leche, desde la leche hasta que se obtuvo el dulce. Y es un caso muy simple, uno piensa igual que con el pastel, ¿no? Igual que con los pasteles de fruta. Producción de dulce de leche. No es, no es algo que requiera, perdón, me estoy quedando sin batería y me olvidé de poner cerca
no es un proceso muy complejo, ni un proceso de alta tecnología. Sin embargo, fíjense todas las etapas que hay que tener en cuenta para poder, como es, producir el dulce de leche a nivel industrial, incluyendo el hecho de que hay que tener en algún momento los envases esterilizados, o sea, los envases, por ejemplo, de vidrio, esterilizados, listos para ser transportados rápidamente al área de envasado, donde el dulce de leche ya procesado, ya obtenido, se envasa, se transporta a un área de reposo, o sea, por eso este bloque, donde ahí hay una demora del producto, y después finalmente se pasa a la etapa de etiquetado, empaquetado y almacén de producto terminado. Pero en intermedio hay toda una serie de etapas que implican el agregado de leche, calentar la leche, agregar el azúcar, cocer, ¿sí? Ya estamos ahí, ahí empieza el tema, ¿no? De la reacción, reacciones químicas. Se agrega el bicarbonato de sodio, que es lo que en definitiva le va a dar ese aspecto viscoso al producto final y el color ese característico del dulce de leche. Se deja hirviendo un cierto tiempo hasta que se obtiene el producto con la consistencia deseada. Acá hay que tener cuidado porque si uno se pasa termina teniendo caramelo de dulce de leche en lugar de dulce de leche. Y después de un agregado posterior de más leche y una ebullición final de la mezcla, se verifica que se haya obtenido el dulce de leche con las características físico-químicas deseadas. Y otra forma de representar ese diagrama de flujo sería también con bloques de este tipo y flechas directamente, donde no se diferencia con diferentes, no se diferencia con eh, bloques de diferentes formas, como acá, cuadrado, círculo, triángulo, etcétera, sino que son todos rectángulos donde adentro se coloca la operación que se está llevando a cabo, pero en definitiva contienen información similar. Este otro ejemplo, el del licopeno, como es el licopeno es una sustancia orgánica, acá tienen la fórmula, se obtiene a partir del tomate. O sea, esta sustancia la contiene el tomate, y se puede obtener, se puede concentrar a partir del tomate para producir medicamentos o, como es, eh, sustancias que refuerzan el sistema inmunológico. Debido a que las características que tiene este producto, ¿no? Por ejemplo, es un antioxidante que tiene que ver un poco con todos estos dobles enlaces que están acá. Previene el cáncer por razones similares y refuerza el sistema inmunológico. Entonces, hay un cierto interés en extraer el licopeno del tomate y concentrarlo para obtener productos farmacéuticos que contengan licopeno que tienen estas características, ¿sí? Que se esperaría que al estar concentrado se administre en la dosis necesaria. De lo contrario, tendríamos que comer mucho tomate. Y el proceso, como es, básicamente otra vez está representado con un diagrama de flujo donde lo que se hace es mostrar qué es lo que se lleva a cabo en cada etapa. Por ejemplo, acá se hace una molienda con un molino de cuchilla para triturar el tomate, se obtiene la pulpa de tomate. Después de ahí se filtra para separar la fase líquida de la fase sólida. Entonces se obtiene la pulpa de tomate concentrada, o sea, ya se saca la parte acuosa del tomate. La que contiene la mayor concentración de licopeno es la pulpa del tomate, entonces acá lo que se recoge del filtrado, lo deseable es esa pulpa de tomate. Entonces eso después se lleva a un extractor con un solvente, que puede ser un solvente orgánico, para extraer el licopeno de la pulpa del tomate. Y después se lleva a un filtro para terminar de filtrar todo, ahora con la idea contraria, ¿no? La idea ahora es quedarse con la parte líquida, que es
el solvente que tiene el licopeno extraído y separarlo de la pulpa de tomate que ya quedó empobrecida en licopeno. Y después se lleva a un decantador para separar la fase orgánica de la fase acuosa, ¿sí? Entonces, una vez que se separan las dos fases, se extrae la fase orgánica y se la lleva a un evaporador para concentrar el licopeno, y, o sea, para eliminar el solvente. Y el licopeno concentrado se transporta al almacén y ahí se almacena, donde después se envasará, o previamente al almacén se hará el envasado en la forma que se corresponda para ese producto. Otra vez vemos que el diagrama de flujo, las operaciones están representadas con círculos, el transporte con flechas, el almacenamiento con triángulos. Y otra vez nos da una idea de en qué sentido, en qué orden tendrían que estar los equipos, ¿no? La zona de lavado, a continuación debería venir el molino de cuchilla, después el filtro prensa, después el extractor, después otra vez otro filtro prensa, ¿sí? En un principio sería deseable que estos dos filtros prensa sean distintos, porque como es en este acá, lo que se filtra es lo que sale del molino de cuchilla, que es una mezcla de, fase acuosa y pulpa de tomate. Y acá lo que se filtra es la pulpa de tomate, que ya es empobrecida en licopeno, y la fase líquida que tiene el solvente con el que se usó para extraer el licopeno. Entonces, lo que se filtra son cosas distintas, así que convendría que sean dos filtros distintos. A continuación el decantador, después el evaporador, y de acá se transporta directamente al almacén. La idea sería de que minimizar esta distancia, o sea que el almacén esté lo más cerca posible de la última etapa del proceso. Otra forma de representar los diagramas de flujo es a través de tablas como esta, parecida a la que vimos para cuando teníamos más de un producto y queríamos representar el diagrama de flujo, donde acá se pone ya no el producto, sino la actividad que se va a llevar a cabo. Entonces, para cada operación, para cada etapa del proceso, se colocan varias columnas, ¿sí? Varias celdas en cada columna, que corresponde a cada una de las actividades. Entonces, o a cada uno de los símbolos que representan cada una de las actividades. Entonces tenemos círculos, flechas, cuadrados, tipo semielipse, digamos, y triángulo. Entonces, acá cuando hablamos de hacer el licuado con un molino de cuchillas, que básicamente sería como una especie de licuadora, por eso dice licuado, entonces es una operación, se marca o se rellena el círculo. Lo mismo para el filtrado, para la extracción, para la decantación, para la evaporación, son todas operaciones, entonces se rellena el símbolo que corresponde al círculo. Y acá, como en esta es el transporte al almacén, lo que se rellena es la flecha, y a esta altura, para esta fila, lo que se rellena es el triángulo, porque acá es donde se hace el almacenamiento. En este tipo de tablas, además, se puede poner otro tipo de información. O sea que acá estaría representado de alguna manera la secuencia, ¿no? El diagrama de flujo y a qué tipo de actividad corresponde cada una de estas etapas. Además de eso, lo que se puede hacer es representar en otra columna el tiempo que demanda cada una de esas etapas, ¿no? Acá entonces en este análisis, PQR aparecería el tiempo. O sea, hasta acá venimos analizando producto, cantidades, suponiendo que las tenemos, recorrido y además el tiempo que insume cada operación. Por ejemplo, se puede establecer que el licuado demora unos 10 minutos, el filtro prensa también, o sea, el filtrado acá con filtro prensa también. La extracción dura 3 horas. O sea, la extracción con solvente, que se lleva acá en esta otra columna, se coloca ¿cómo es? Se ponen las observaciones, o sea, qué ocurre en cada una de esas etapas. E incluso podría haber una columna con los datos de distancia entre cada una de las etapas. Y fíjense que acá en la extracción con solvente,
que se hace en un tanque agitado, se demora unas 3 horas, ¿sí? O sea que esa etapa hasta acá es la que implica el mayor tiempo. O sea que yo puedo hacer el licuado y el filtrado rápidamente, pero después acá tengo un tiempo bastante importante comparado con el anterior. Son unas 12 veces para la etapa de extracción. La decantación demora unos 30 minutos, la evaporación otros 30 minutos, el transporte al almacén unos 5 minutos y el almacenamiento aparentemente un almacenamiento temporal porque también son apenas 5 minutos. Y de ahí ya pasa a otra etapa que puede ser el embalaje o el despacho del material. La conclusión a la que uno podría llegar acá, después de este análisis de tiempo, entonces, que el cuello de botella lo tiene acá en la extracción, ¿sí? La etapa de extracción es el cuello de botella del proceso. Es la etapa en la que todos los otros equipos quedan ociosos hasta que esto se completa, porque, o sea, no tiene sentido seguir licuando y filtrando si después la extracción demora 3 horas. Una vez que este tanque o la serie de tanques como es en la que se está haciendo la extracción con solvente, comienza, o sea que se llenan esos tanques, entonces a partir de ahí hay que esperar 3 horas. Ahí entonces uno tendría que ponerse a pensar a lo mejor cómo puede ser para mejorar ese tiempo. Una posibilidad sería modificar las condiciones de extracción, como por ejemplo la temperatura o la agitación, o incluso como es el tipo de solvente que se está utilizando para extraer el licopeno. Acá, con respecto al tipo de solvente, como es un producto farmacéutico, entonces hay que, o podría ser un aditivo que se agrega a algún alimento, entonces hay que tener en cuenta que ese solvente tiene que cumplir con una serie de requisitos que, como es, cumplan con las normas de la industria alimenticia. Y bueno, el otro elemento que habíamos mencionado, que también lo vieron, yo acá se los cuento en este ejemplo, pero como para que ustedes vean que todas esas herramientas que ya vieron se pueden aplicar en esta parte, serían las tablas desde Asia o front to, donde, por ejemplo, en las columnas se coloca hacia dónde va el flujo, o sea, hacia qué área o actividad o departamento va el flujo, y en las filas desde dónde viene ese flujo. Y en la celda, que sea la intersección de la actividad, desde dónde viene el flujo, con de la celda de la columna, de hacia dónde va ese flujo, se coloca la cantidad. Por ejemplo, acá Q1 me está diciendo cuánto flujo va de A a B. Q2, cuánto flujo va de B a C, y así sucesivamente. Como lo que teníamos para la extracción del licopeno era una producción, una distribución en cadena, o sea, por producto, como los equipos o etapas estaban una a continuación de la otra, si yo completo esta tabla, lo que voy a obtener va a ser una matriz dispersa, triangular, donde los elementos van a quedar ubicados en una diagonal, ¿sí? ¿Está? Porque en todos los casos, no es la diagonal principal, ojo, porque no hay flujo de A a A, de B a B, sino que hay flujo de A a B, de B a C, de C a D en esa secuencia, y entonces finalmente nos queda una matriz triangular dispersa, donde todos los datos se encuentran en una diagonal. Y como no hay retroflujo, ya no hay retroceso del flujo, entonces la matriz triangular inferior no tiene datos, o sea que es una matriz triangular superior. Bueno, y entonces acá empieza un poco la historia de cómo sería el método, ¿no? A partir de acá, ¿cómo es? Nosotros tenemos lo que sería el análisis que nos permite obtener la relación entre actividades. Cuando la relación entre actividades está fijada por el flujo, entonces eso ya nos queda claro. O sea, si hay flujo de materiales entre un proceso y el otro,
yo necesito que esos procesos estén lo más cercanos posible para reducir la distancia de transporte y el tiempo de transporte del material, sobre todo si esas cantidades son importantes o si el material que hay que transportar es muy voluminoso. Pero en algunos casos hay otras razones por las cuales, como se necesita que las actividades estén cerca entre sí. En esos casos, entonces lo que tenemos son razones como, por ejemplo, seguridad e higiene. Yo de alguna manera la comenté, o sea, por ejemplo, nivel de ruido o sustancias tóxicas o con malos olores, ¿sí? O que pueden producir problemas en la salud del personal que no está involucrado con la producción y que no tiene los elementos de seguridad adecuados. Entonces, eso son factores que pueden hacer que definan cuál es el grado de proximidad que tiene que haber o de no proximidad que tiene que haber entre diferentes actividades y en función de eso voy a decidir cuál es la relación, o sea, el grado de relación que tiene que haber. La otra es si yo requiero de ciertos servicios auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, necesito que el vapor sea suministrado a 2 o 3 de esas actividades, pero el resto no, o a lo mejor a una sola de ellas. Entonces hay una zona donde se hace, por ejemplo, intercambio de calor y yo tengo que suministrar vapor a esa actividad o a ese equipo o a ese área. Entonces conviene que la planta generadora de vapor esté relativamente cerca de esa actividad, ¿sí? Pero en otra área, ¿no? Por razones de seguridad, en algunos casos, sobre todo si uno va a trabajar con calderas. Otra razón podría ser, cuando uno habla de organización de la mano de obra, el personal en común. Podría ser que dos áreas ocupen el mismo personal. Entonces, para reducir la distancia que ese personal tiene que recorrer entre un área y la otra, o entre un departamento y el otro, y como voy a hacer más eficiente el proceso, conviene que esas actividades o esas etapas o esos departamentos se encuentren lo más cercano posible, preferentemente que sean adyacentes. A veces el flujo de información que hay que recibir tiene que ser relativamente rápido. Otro ejemplo es que ya hemos visto, el almacén de materia prima cerca de la primera etapa del proceso, ¿sí? O sea, la primera etapa del proceso productivo y el almacén de productos cerca de la última etapa de ese proceso productivo. En función de cómo distribuyamos ese proceso productivo, después también podemos decir si los almacenes pueden estar en un área en común o separados. O sea que, como ven, entonces lo que intentó hacer Moodle en definitiva fue tener en cuenta todos esos factores al momento de establecer criterios para determinar relación entre actividades. Todo esto, como ya dijimos, todo este tema de las relaciones entre actividades es lo que a nosotros nos va a permitir en definitiva cumplir con el principio de integración en el sentido de integrar los departamentos que tienen los más altos grados de relación entre sí y las actividades que tienen el mayor grado de relación entre sí, así como también cualquier medio auxiliar, ¿sí? que haga falta. Entonces, llegado a este punto, me pareció interesante hacer una clasificación y un ordenamiento, como para que a ustedes les quede ahí lo más ordenado posible. ¿Cuáles son todos los tipos de actividades que puede haber en un sistema productivo, ¿sí? En una planta? Por ejemplo, están los que se conocen como medios de producción directo y los medios auxiliares de producción. ¿Qué se consideran los medios directos de producción? Los operarios, los materiales y los equipos o maquinarias, ¿sí? O sea que todos estos tres ítems, todas estas tres categorías, equipos o maquinarias, materiales a procesar y operarios que van a estar procesando esos materiales y operando esos equipos o maquinarias,
son los medios directos de producción, o sea, son los que están relacionados directamente con la producción. Y los que no están relacionados directamente con la producción son los que se consideran medios auxiliares. Y acá están entre los que llamamos servicios generales y servicios del personal. Los servicios generales, todo lo que tenga que ver de alguna manera, no directamente, pero sí con el proceso de producción, como las oficinas, o sea, el sistema administrativo, los laboratorios de control de calidad, los almacenes y los servicios auxiliares. Y con respecto al servicio del personal, que no está relacionado directamente con la producción, pero que sí hace al personal, al bienestar del personal, es todo lo que tenga que ver con comedores, sanitarios, vestuarios y servicio médico. Entonces, esto está bueno en el sentido de que uno lo ayuda a tener en cuenta de que un proceso productivo no funciona solamente porque tenemos los equipos, el material a procesar y los operarios. Aparte de eso, hacen falta una serie de otros medios no directos, o sea, auxiliares, y que sin ellos el proceso directamente no funcionaría, como el caso de los servicios auxiliares o los almacenes, o que sería de dudoso funcionamiento, o no sería tan bueno como si no tenemos los laboratorios de control de calidad y la oficina administrativa. Y todo lo demás que tiene que ver con el personal, que necesita el personal para estar cómodo y trabajar adecuadamente. Bueno, acá está un poco lo que ya habíamos hablado. Puede ser que no haya flujo entre dos actividades y o que ese flujo sea mínimo, y sin embargo, todavía podemos llegar a tener una relación muy alta entre esas actividades. O sea que la relación de actividad ahora la puede fijar otras cuestiones. Todo lo que vimos con respecto a ¿cómo es? A relación entre actividades, entonces dijimos conviene volcarlo en lo que se conoce como tabla relacional de actividades. Que si bien ustedes creo que ya la conocen, yo me voy a detener un par de minutos en contarles brevemente en qué consiste, sobre todo por si alguno faltó a esa clase o alguno de los que están acá, ¿no? Faltó a esa clase o, o por ahí se olvidó o no le quedó en claro algo. Básicamente lo que nosotros, la forma más común en la que nosotros solemos representar estas tablas de relación de actividades, pero ya les digo, no es la única, es en forma de esta matriz triangular. Acá en esta primera columna se colocan todas las actividades o departamentos relacionados con el proceso productivo, ¿sí? En este caso están ordenadas siguiendo esta enumeración del 1 al 11, y acá ustedes tienen, por ejemplo, como es que en el 1 están las oficinas, o sea, el área de oficinas. En el 2 está el torneado, en el 3 arenado, 4 montaje, 5 roscado, etc. O sea, es toda una serie de actividades. Y acá en estas celdas se representa la relación que hay entre cada una de esas actividades. Esas relaciones están dadas como es por letras, que son básicamente las 5 vocales A, I, O, U y una consonante X. En la relación de proximidad disminuye desde la A la U, siguiendo el orden, ¿no? El orden clásico, A, I, O, U. Entonces, para A, fíjense, es absolutamente necesario que dos actividades estén próximas entre sí. Y es fácil acordarse lo que significa la A porque es absolutamente necesario. La E dice que la relación de proximidad es especialmente importante. Si otra vez coincide la primera letra acá, especialmente importante, con la letra que se usa para identificar la relación en el código.
La I es por importante, ¿sí? La O es porque la importancia es ordinaria, o sea que la O ahora viene acá con lo de ordinario. Y la U es por no importante, porque en realidad en inglés se escribe un important, ¿sí? Unimportant sería aproximadamente la pronunciación. Entonces, como empieza con U en inglés, se usa la U. Pero para nosotros en español es no importante y ahí sí no hay coincidencia. Y la X, ¿sí? Que sería como decir este no, ¿sí? O sea, como que lo estamos tachando, significa indeseable. Entonces, si yo quiero saber cuál es el departamento que tiene una relación I con torneado, lo que puedo hacer es bajar ¿sí? En diagonal a través de las celdas que continúan a la fila de esta primera columna de torneado, ¿sí? O sea que todas estas celdas que están ahí a continuación, bajo en diagonal hasta que encuentro la I, ¿sí? Y después, desde la I, vuelvo a viajar en diagonal, pero ahora retrocediendo, hasta encontrar la fila de esa primera columna que me indica cuál es ese departamento. Y entonces la conclusión es que torneado tiene relación I con prensado. Y si ahora quiero saber cuál es el departamento que tiene esta relación A, entonces bajo, ¿sí? Desde torneado hasta la A, siguiendo esta línea, esta hilera de celdas, y desde la A bajo por esta hilera de celdas, en sentido contrario ahora, hasta la fila de esa primera columna y me dice que torneado tiene relación A con el departamento de CNC. ¿Sí? Y si ahora yo quiero saber qué relación tienen el área o sector de montaje con inspección, ¿sí? Lo que hago es bajar en diagonal, ¿sí? A través de las celdas que están relacionadas con esta fila de montaje y subir en diagonal a través de las celdas que están relacionadas con esta fila que corresponde al área de inspección y cuando se encuentran esas dos líneas, entonces la intersección en esa celda me dice cuál es la relación y en este caso la relación es A. Bueno, esa sería la forma de leer cómo es una tabla de relación de actividades. O sea que si a uno le dan como dato, ya directamente, hecho todo el análisis PQRS o PQRST, ya me dan la tabla relacional de actividades, entonces lo que yo tengo que hacer es construir a partir de este diagrama relacional de actividades, de esta tabla, perdón, relacional de actividades, el diagrama relacional de actividades y para eso necesito saber leer esta tabla, ¿sí? Y esa sería la forma de leerlo. Entonces, yo quiero saber cuál es la relación entre oficinas y torneado, es U. Entre oficinas y arenado, es U. Sí, o sea que de esa manera yo voy viendo cuáles son las relaciones que hay entre cada una de las actividades o departamentos y en función de eso construir el diagrama relacional de actividades que ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, el diagrama relacional de actividades, igual que el diagrama que vimos en el método de Buffa, es un grafo. O sea que está construido a partir de nodos, que me representan, los nodos me representan los departamentos o actividades, y líneas, que son las aristas que unen esos nodos. ¿Sí? La diferencia que nosotros vamos a tener con la diferencia que nosotros vamos a tener con los grafos de Buffa es que ahora no vamos a colocar un peso en esas aristas, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer es representar las aristas de manera que se diferencien entre sí y que me indiquen si la relación que hay entre esos nodos es una A, una E, una I, una O, o una U o una X. ¿Sí? Y ahí hay diferentes códigos. Algunos usan diferentes cantidades de líneas, otros usan diferente grosor o diferentes tipos de línea. Por ejemplo,
línea llena, línea de puntos, línea de ejes, y otros utilizan diferentes colores. Cualquiera sea el código, no importa cuál sea el que ustedes prefieran usar, tiene que quedar claramente qué línea corresponde a cada letra, para poder diferenciar, como decíamos recién, con la forma o el color de la línea o la cantidad de líneas, poder diferenciar cómo es, si la relación es A, E, I, O, U o X. Bueno, acá está lo que ya hablamos, o sea, ahora la idea es obtener una representación gráfica de las actividades y su relación entre ellas, y los departamentos están representados por nodos que pueden ser, igual que en Bufa, círculos, cuadrados, triángulos, la forma que se le ocurra, estrellita, corazoncito, no sé, lo que ustedes quieran, pero todas del mismo tamaño, porque no están representando la dimensión del departamento. Entonces no tiene sentido ponerse a pensar cuál represento más grande o más chico. Si el tamaño acá no tiene importancia. Y como decíamos recién, la arista se tiene que diferenciar de alguna manera porque esa diferencia me va a indicar cuál es la relación entre esos departamentos. Entonces, lo que hay que hacer ahora, lo que tenemos que elegir es qué código de líneas vamos a utilizar para, representar esas relaciones y que equivalga al código de letras que mencionamos recién. Bueno, la que yo le aconsejo usar, sobre todo porque, sobre todo en el examen, ¿no? Cuando uno lo va a hacer en el proyecto, lo puede hacer con la computadora, lo puede hacer con más tiempo, tranquilo, pero cuando uno lo hace en el examen, lo hace en el papel, sin muchos elementos, a lo mejor con suerte, con mucha suerte, papel, regla y virome. Entonces, para mí, el mejor código de líneas equivalente al código de letras es representar a esas líneas, diferenciándolas entre ellas con la cantidad de, o sea, cada arista con la cantidad de líneas que unen los nodos. Entonces, cuando tenemos 4 líneas, ¿sí? 4 líneas, eso corresponde a la letra A. O sea, acá el código de línea acá me está mostrando que la letra A, que yo represento en la tabla relacional de actividades, en el diagrama relacional de actividades, lo represento con 4 líneas. ¿Tá? En la letra E, por ejemplo, acá iría una arista que representa a la letra E, a una relación E entre estas dos actividades, es con 3 líneas. La I con 2 líneas, o sea que acá me está indicando que hay relación I entre estas dos. La O con una línea, o sea que acá me está indicando que hay relación O entre estas dos. Y la U sin líneas. ¿Por qué no se pone línea en la U? Se puede poner, hay gente que lo hace. Pero el consejo mío es que no lo hagan primero, porque la U me está diciendo que no es importante el grado de cercanía. O sea que si no la pongo, es lo mismo que si la pusiera. Pero con una ventaja. La ventaja es que disminuyo el número de líneas que aparecen en el diagrama. ¿Tá? Disminuyo el número de líneas que aparecen en el diagrama. Entonces, la U no lleva líneas. Entonces acá, entre estos dos departamentos que no hay línea, o entre estos dos que no hay línea, o entre estos dos que no hay línea, la relación de proximidad no es importante. Eso es lo que quiere decir. Y de esa manera disminuyo el número de líneas en esta representación gráfica y la probabilidad de tener una maraña de líneas que me impida ver claramente cuál es la relación entre las actividades, sobre todo cuando uno tiene muchos nodos. Acá tenemos 11 nodos, que no son muchos, pero hay sistemas muy complejos en los que estamos hablando de 20, 30 nodos, y entonces empieza a aumentar el número de líneas, empieza a aumentar el número de entrecruzamientos. Por ejemplo, podría haber una línea entre este y este, entre el 2 y el 7, y entonces ahí tengo un entrecruzamiento con estas dos líneas,
ese número de entrecruzamiento empieza a hacerse cada vez más importante cuanto más departamentos tengo y más relaciones tengo entre esos departamentos. Acá no se produce porque entre 2 y 7 no hay línea y porque la relación de proximidad es U, ¿sí? No es importante. Y para X se suele usar una línea de puntos. O sea que si, por ejemplo, entre estos dos departamentos no sería deseable la proximidad, tendría que indicarlo poniendo una línea de puntos, ¿sí? Entonces, lo que hice básicamente fue llevar cada uno de los departamentos que tenían esa primera columna de la tabla relacional de actividades a una representación gráfica, o sea, un grafo, donde ahora cada una de esas actividades está representada por estos círculos, o sea estos nodos de este grafo. Y cada una de esas letras que estaban en las celdas, que indicaban la relación entre diferentes actividades o departamentos o áreas, está ahora representada por, o sea, cada una de esas letras está representada acá, ahora acá por estas líneas que están acá. Y cuando son 4 líneas es una A, cuando son 3 líneas es una E, cuando son 2 líneas es una I, cuando es una línea es una O, si no hay línea es una U y línea de puntos es una X. Pero después vamos a ver que pueden haber otras formas como es de códigos. Lo importante, insisto, es no elegir un código que a uno lo vuelva loco con la cantidad de líneas cuando hace la representación gráfica. Y una forma es a U no darle ningún código de línea, ¿sí? U no tiene código de línea. Incluso a veces suele ocurrir que cuando estas tablas son muy complejas, o sea, tenemos muchas actividades acá, directamente esta celda en la que va una U, no se escribe la U. Se da por sobreentendido o se aclara en el texto que la ausencia de letra en una de estas celdas indica que la relación es U, para ver más claramente cuáles son los departamentos que tienen relación A, E, I, que son las más importantes, ¿sí? Y bueno, si interesa la relación O, también representado, porque incluso en algunos casos no se representa. Entonces, fíjense, empezamos por el análisis PQRS, establecimos cuál es el producto que queremos fabricar, qué cantidad, cuál es el recorrido que tienen que seguir los materiales. A partir de eso propusimos un diagrama de flujo, establecimos cuáles eran los servicios necesarios, los servicios anexos necesarios para que el proceso se lleve a cabo, y entonces establecimos la relación de actividades con esos servicios, y a partir de ahí construimos, una vez que tuvimos la relación de actividades, construimos la tabla relacional de actividades. A partir de la tabla relacional de actividades obtuvimos el diagrama relacional de actividades, ¿sí? Este diagrama relacional de actividades tiene que, primero, no es necesario, se lo digo así y ya de paso les queda grabado porque siempre preguntan, no es un grafo plano.